Lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico es mucho más complejo y grave de lo que pareciera se está percibiendo, con unas repercusiones enormes en la geopolítica y en la energía global. Si este conflicto se extiende, también se extenderán las consecuencias del mismo. Así que sobre este tema, sobre geopolítica, sobre la guerra, sobre la reconfiguración mundial de una nueva era y los nuevos poderes, vamos a conversar con el profesor universitario, investigador e internacionalista Jonathan Benavides, a quien hemos tenido aquí en otras oportunidades para hablar de todos estos temas del poder, de la guerra, de las energías y del mundo global. Jonathan, gracias por atender nuestra llamada y venir a conversar con nosotros sobre uno de los temas que son de tu interés y de tu investigación permanente, como es el conflicto en el Golfo Pérsico. Es así, ¿no? Bueno, sabes que siempre es un placer venir a compartir con ustedes estas informaciones que no suelen llegarle al común de la gente. Yo me pregunto si el contexto actual de la crisis en el Golfo Pérsico, de la guerra en el Golfo Pérsico, es algo que se entiende en su verdadera magnitud y sobre todo en las consecuencias de lo que geopolíticamente y a nivel de energía representa y va a representar este conflicto. Sí, efectivamente, estamos viviendo un momento sumamente interesante porque a nivel geopolítico se están presentando una serie de acontecimientos que están redefiniendo el actual sistema internacional. ¿Okay? Y es tan importante como lo que estamos viviendo también en este momento con la misión Artemisa 2, que de verdad que es un hito para la humanidad. Lo que está ocurriendo es esa tripulación circunnavegando alrededor de la Luna, te lo digo y se me pone la piel de gallina. Y que lo estamos viviendo minuto a minuto. Exacto, porque además, y mejor que hace 50 años atrás, porque los medios de comunicación ahora son inmediatos, vemos todo en vivo, y así como estamos viendo eso... Y la nitidez, además, claro, de las imágenes. Así es, y así como estamos viendo eso, estamos viendo la transformación del sistema internacional en vivo y directo. A eso iba. Durante los últimos 4 o 5 años, y en algunos programas tú has estado conmigo y hemos compartido estas ideas, de que veíamos un cambio de era y una transformación en el orden mundial. Y que yo lo veía claramente, como veía que en algunos aspectos, quizás por la falta de cohesión interna, etcétera, y porque habían aparecido otras potencias, pues Estados Unidos ya no era la única potencia. Es así. Pero ahora lo vemos más claramente. Recientemente, en la cumbre de seguridad, el canciller alemán justamente dijo, estamos viendo aparecer un nuevo orden mundial, donde el poder lo tienen las grandes potencias. Entonces estamos hablando de que ya no es un mundo unipolar, es multipolar. Sí, ciertamente, pero yo no me atrevería a decir multipolar. ¿A qué te atreverías tú a decir? Mira, nosotros estamos viendo en este momento el surgir, el nacimiento de una Guerra Fría 2.0. Sí, claro. ¿Ok? Claro, ya esta Guerra Fría no es una Guerra Fría ideológica como la que ocurrió... Y con tanques. Claro, además, como la que ocurrió entre 1945 y 1990. Las guerras hoy en día son diferentes. Sí, sin embargo el elemento militar siempre es el puntal de la lanza. Claro, ¿no? pero ahora está el elemento tecnológico, el elemento comunicacional. Así es. Hay muchos otros, muchas otras guerras. Y ahí es donde vamos precisamente a la redefinición de las grandes potencias y del sistema que estamos viendo en esta Guerra Fría 2.0. Yo no te digo multipolar porque en estos momentos yo prefiero hablar de un sistema tripolar. Bueno, a eso me refería. Sí, no, porque multipolar implica más. Bueno, pero para mí quizás es mal empleado el término, para mí multipolar es que nosotros vemos el ascenso de China, hemos visto el ascenso de India, por ejemplo. Bueno, pero es que allí voy precisamente. Yo te hablo de un sistema tripolar en el sentido que hoy por hoy existen solamente 3 grandes potencias. En primer lugar, y precisamente por lo que me estabas comentando de toda la temática militar, económica, tecnológica, etcétera, la primera sigue siendo los Estados Unidos. Sí, claro, sin lugar a dudas.
y de lejos, y de lejos. Sí, sí, ¿Ok? eso está claro. Así es. Y las otras dos grandes potencias son, en este mismo orden, China, porque China tiene un poderío económico Brutal. exacto, no como el de Estados Unidos, Pero ha cambiado mucho en los últimos sí, 20 años y hay que reconocerlo. y que además se ha expandido, porque hoy por hoy la presencia de China, por ejemplo, en África, es casi que hegemónica. ¿Ok? Los espacios que ha dejado Estados Unidos. Y que dejó en su momento también la Unión Soviética. Sí, claro, claro. Porque realmente África estaba dominada en una buena parte por la Unión Soviética. ¿Qué es lo que había pasado en los últimos años con China y la penetración en América Latina y en el Caribe? Es así. Y la tercera gran potencia, por supuesto, sigue siendo Rusia. Fíjate, Rusia yo veía el se ascenso afinca, de India. Es que allá vamos. O sea, yo coincido parcialmente contigo, perdón, pero veo el ascenso progresivo de India, Sí, sí. además de que en sí misma es un gran mercado. Precisamente, por eso te digo, allá vamos. Lo que pasa es que estamos explicando la primera fase, la cúspide de esa pirámide. ¿Ok? Y en esa cúspide, bueno, precisamente en cada uno de los tres vértices están estas tres grandes potencias. Y Rusia, como te decía, porque además Rusia sí se afianza en su sentido de gran potencia en el tema militar, porque bueno, tiene un arsenal nuclear inmensamente grande y además moderno, porque lo ha modernizado. Mientras estamos grabando hoy lunes 7, porque lo tenemos que decir, porque los hechos son tan acelerados y las decisiones además de Estados Unidos son intempestivas, que hacer un programa con 1 o 2 días de diferencia al aire, pues hay mucha información. Sí, sí. Entonces, mientras estamos grabando, por ejemplo, esta mañana, ya Trump había anunciado durante el fin de semana que había una prórroga de 48 horas que se vence mañana martes, antes de hacer un ataque masivo, anunció a Irán. Lo otro también que leí esta mañana, antes de que tú llegaras, revisando un poco las noticias internacionales en este orden, que Ucrania había atacado uno de los principales depósitos de petróleo de Rusia. Sí, Entonces, ciertamente. Te estoy diciendo lo que está pasando, porque pareciera que solo hablamos ahora de la guerra en el Golfo Pérsico. Y nos olvidamos del resto de los conflictos. Claro, por eso es que pero hay una guerra que ya tiene varios años, que está afectando también desde el punto de vista incluso del almacenamiento, de la energía, del petróleo, de las vidas, que es lo más importante, a Ucrania, a Rusia y a Europa. Y ahora se suma esta. Sí, sí, y efectivamente. E Irán también atacó esta mañana uno de los principales puertos. Yo lo voy a buscar aquí para decirte las cosas como son correctamente. Por ejemplo, Irán confirma el bombardeo de su petroquímica de Par Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo. Esto confirma lo que hablamos al inicio. ¿Cómo estará afectado el mundo a nivel de energía? Sí, bueno, efectivamente, y retomando para cerrar muchas cosas. Sí, lo que te comentaba de las grandes potencias, sí, aquí es importante señalar a la India, porque vamos a mencionarla en el tema energético. La India, evidentemente, sí es la que se está perfilando como la próxima cuarta gran potencia a nivel mundial. ¿Okay? Y ese es el nuevo orden que vamos a estar viviendo a partir de ahora. La India se ha visto sumamente afectada porque mucho del petróleo que consume la India, cerca de un 60% del petróleo que consume la India, venía de Irán, precisamente. Así como el 80% del petróleo que consume China viene de Irán también. Y todos pasan por el estrecho de Hormuz, claro que por eso es el que está cerrado. Claro que por eso vemos que si se está negociando en otra moneda o que si Trump todos los días anuncia, abran como sea el estrecho. Así es. Pero al final la capacidad de abrirlo no la tiene Irán. No, bueno, Irán la tiene en el sentido en que negocie, claro, que es lo que le está pidiendo los Estados Unidos, pues, que se siente a negociar. Pero Irán también, en medio de su interés nacional, obviamente dice que no negocia si no se cumplen ciertas demandas que exige Irán. Y eso ha trancado el juego en ese sentido. Bueno, y yo no sé si las amenazas realmente
sirven o hay que de verdad sentarse y hablar, independientemente de que tú confíes o no en los interlocutores. Claro, lo que pasa es que, bueno, como dice aquella máxima, en las ciencias políticas y particularmente en las relaciones internacionales, lo que pasa es que toda amenaza tiene que ser creíble. Bueno, creo que Trump cuando amenaza ya es bastante creíble, ¿no? Por supuesto, entonces a eso precisamente es a donde vamos. El problema es que en este caso Como muestra un botón, las amenazas de Estados Unidos sí se cumplen y sabemos que se cumplen. Como muestra un botón, Venezuela el 3 de enero. Exactamente. O sea, y creo que estaba clara la jugada para tener acceso a un petróleo, sí, a un gas y a una energía. Bueno, porque precisamente aquí se venía jugando a Juanito y el Lobo. Y viene el lobo y nadie lo creía. Y lo que pasa también es que estábamos alineados con las potencias no alineadas y ahora estamos alineados en el mundo occidental. De donde nunca debimos salir. Ok, claro, pero bueno, pero esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Exacto. Y bueno, y efectivamente, esas potencias no dijeron nada sobre Venezuela. Sí. O sea, todo no pasó más allá de unas declaraciones diplomáticas. Sí, sí. Y ya. Porque precisamente estamos viendo la arquitectura de ese nuevo orden internacional. Que es ejecutado por las grandes potencias, claro, y por el poder de las grandes potencias. Y obviamente, fíjate, te estoy diciendo que unas potencias, unos aliados, que no respondieron más allá de unas declaraciones diplomáticas formales, bueno, porque sencillamente... No pueden hacer más. No, y es que los tres están de acuerdo. En la repartición del mundo. Exacto, cada quien tiene bien delimitado su zona de influencia. Claro, eso está clarísimo, como así después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo lo venía diciendo desde aquella reunión de Alaska. Lo venimos conversando en múltiples programas, y venimos hablando del nuevo orden mundial, del cambio de era, de las potencias, de lo que significaba geopolíticamente y geoenergéticamente Venezuela. Claro, y todo esto, mira, porque tengo que hablarlo de manera clara. O sea, yo soy politólogo, yo soy un científico de la política. Claro, un científico social. Claro. Y como científico de la política, yo me guío por una serie de teorías. Es lo que somos los historiadores. Claro, entonces, para las relaciones internacionales existen una serie de teorías en las cuales yo personalmente asumo y parto desde el principio de la teoría del realismo, y en este sentido del realismo ofensivo. ¿Ok? Porque el mundo, hay gente que ve el mundo desde su esfera de colores arcoíris, pero el mundo no es así, la realidad es otra, y la realidad se mira a través de este realismo, de esta teoría del realismo, y además de todo, del realismo ofensivo, porque esto es el estudio del poder. Y lo que estamos hablando es de la redistribución del poder. Y está bien que lo expliques, por eso es que yo siempre digo que yo tengo en los diferentes programas que hacemos aquí, especialistas, claro, no gente que opina, exacto, sino científicos sociales o así científicos. ¿Por qué? Porque es la única manera de tu poder hacer unos análisis sostenidos en teoría y también en el análisis de los hechos fácticos. Claro, punto. Y que a la gente puede que no le guste porque ve el mundo a través de esos lentes, claro, del mundo de los ositos cariñosos, ¿no? Vamos a ver el mundo, pero el mundo no es así. Vamos a ver el mundo hoy. Exacto. ¿Qué pasa si mañana Estados Unidos, según el plazo que dio, ataca masivamente a Irán? Bueno, hay que ver... No tienes una bola de cristal. Claro, pero bueno, no tengo una bola de cristal, pero la teoría y el conocimiento me permite poder visualizar distintos escenarios, por ejemplo. Dependiendo de cómo sea el ataque que finalmente consolide los Estados Unidos el día de mañana, si es un ataque masivo, y es como dice Pete Hegseth, el secretario de guerra, y el propio Donald Trump, aquello de Stone Age, la edad de piedra, allí Irán no tiene salida. ¿Tú no crees que puede hacer igual contraataques y afectar a sus países vecinos, los países del Golfo? Mira, dependiendo, bueno, ya lo han afectado muchísimo. De hecho, tengo conocidos en Israel, tengo conocidos en Qatar, tengo conocidos en Emiratos Árabes, y me han estado comentando, gracias a esos medios de comunicación inmediatos que tenemos hoy por hoy, cómo ha sido la situación. A una amiga en Qatar, la casa le quedó destruida. Claro. Y ella, su esposo y sus hijos sobrevivieron de milagro,
por un misil, y ni siquiera fue el misil, sino las esquirlas del misil que había interceptado el sistema Ahora de defensa imagínate aérea. cómo va a quedar Asia afectada. Bueno, a eso iba, Porque no es solamente los países del Golfo o Israel. Claro. Es que esto, lo que dijimos al principio, va a impactar toda la región del Golfo Pérsico, Así pero va a es. afectar mucho más allá, Asia. Y eso es sin pensar que los ataques puedan llegar a otros países como, por ejemplo, Turquía, que está entre dos continentes. No, y es un aeropuerto que une a dos continentes. No, y más allá, porque con aquellos dos famosos misiles que lanzaron hacia Diego García, Irán demostró que tiene misiles en su arsenal, tiene misiles que pueden llegar a Berlín, a Londres, a París, a Madrid. Estados Unidos. No a Estados Unidos, porque ya ahí el rango es más grande. En todo caso, afectar a los Estados Unidos indirectamente con las bases que tiene en la región, etc. Mira lo que dijo la primera ministra también en estos días, Giorgia Meloni, que ella se movía a Qatar porque, bueno, a ella le preocupaba el tema de la energía y que ya Así empezaban es. los racionamientos en su país. Así, claro, porque ellos dependen. Italia. Ellos dependen de el petróleo y el gas que viene del Medio Oriente, por entrar en guerra con Rusia, porque antes tenían el petróleo y el gas a un lado. Por eso digo, no podemos desvincular un conflicto preexistente que ya le venía haciendo mucho daño, principalmente a Europa, Es así. y que había impactado a Europa, no solo a Ucrania, Es a lo así. que se suma la situación en el Golfo Pérsico. Claro, evidentemente. Y nosotros en este contexto geopolítico y geoenergético nos favorecemos notablemente, en teoría. No, mira, uno de los grandes beneficiarios Si no el más en este momento. en este momento es Venezuela. Claro. Lástima que no se traduzca en beneficio para la gente todavía. Claro, y lástima también que no contemos con la producción de petróleo que teníamos hace 26 años atrás. Sí, pero de aún, casi 4 millones de barriles. pero aún de en este barriles. contexto nos estamos Claro, nos vamos a beneficiar. Nos beneficia porque, bueno, un precio del petróleo elevado siempre va a beneficiar a Venezuela. Y la demanda. Y que Así estamos es. fuera de la zona de influencia del conflicto. Claro, y que mejorando la industria del gas en Venezuela, nosotros podríamos suplirle gas incluso a Europa, sin ningún problema. Yo creo que por eso es que algunas de las petroleras que se habían ido están repensando volver. O ampliarse, Claro. Repsol se está ampliando, Eni está pensando volver, que iba a Así dejar es. su espacio y ya no, pero ante este contexto, como acaba de anunciar la primera ministra Meloni, pues bueno, yo tengo un proveedor seguro. Es así, ¿no? Y que Venezuela siempre fue un proveedor seguro Sí. del hemisferio occidental. Yo sé que parece que vamos muy de la mano con las noticias, pero es que esto está cambiando día a día de una manera vertiginosa. Sí, ciertamente, es que a diario, porque es la dinámica de la transformación. Claro. Estamos viviendo unos momentos, unos tiempos de transformación, y la transformación es así, permanente. O sea, todos los días vas a ver que surge algo nuevo, todos los días vas a ver que convergen cosas distintas, pero todos en el mismo tema, en esta transformación del orden geopolítico mundial que estamos viviendo. ¿Tú ves que esta presión enorme que hay sobre Irán se llegue a un acuerdo antes de 24 o 48 horas? Mira, no lo creo. Yo tampoco. No lo creo en el sentido de que no hay voluntad real de negociación y de acuerdo. Yo estoy a la expectativa, como bien estábamos hablando, de lo que va a ocurrir en menos de 24 horas, que es la respuesta de Estados Unidos, la respuesta del presidente Trump a este ultimátum de 48 horas. Y yo creo que va a ser un ataque devastador en contra de Irán. ¿Y qué implicaciones tendría un ataque devastador para la región? Bueno, para la región es que terminaría de redefinir el orden dentro de la misma. Sí, dentro del Golfo Pérsico y más allá. Sí, de hecho, ya prácticamente es obvio el que las monarquías del Golfo y el resto de los países árabes de la región están incorporándose a los acuerdos de Abraham. La relación con Israel se está transformando a una relación de cooperación y vecindad. Y de hecho, frente a lo que ha surgido en la guerra con Irán, ya se está hablando de un proyecto
de gasoductos y oleoductos que van a atravesar toda la península arábiga, Jordania, y van a salir a puertos del Mediterráneo por Israel. El gran país que se beneficia dentro de este nuevo orden y dentro de esta reestructuración, evidentemente es Israel. Israel, además porque queda como esa potencia media predominante dentro del Oriente Medio. Claro, ahora yo me pregunto, había que llegar a este punto, los países del Golfo no podían haber actuado antes sin Estados Unidos. No, porque las monarquías del Golfo, todo el mundo sabe, la fuerza económica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social que tienen, ¿verdad? Dentro de que podamos hablar de algunas cosas atrasadas o no, eso es otra cosa, con relación al mundo occidental. Ah, no, pero eso es otra cosa. Pero eso es otro tema, por eso te digo. Pero no, todo el mundo sabe el poder que tienen económicamente de influencia y de desarrollo las monarquías del Golfo. Sí, pero fallan en uno de los tantos factores de poder que entran en la ecuación, que es que no tienen unas fuerzas armadas como los Estados Unidos o como Israel. Claro, como Israel. Así es. Entonces... Digo Israel porque está en la zona. Claro, ¿no? Y además porque Israel es la primera potencia militar de la región. Y porque es la que ha empujado. Claro. Pero ahora bien, las monarquías del Golfo no lo tienen. No tenían manera de poder enfrentar a Irán, que Irán sí tenía un potencial militar pero más ve lo elevado. Que me preocupa a mí desde todo punto de vista. Las vidas humanas. Bueno, lo que ha pasado en los diferentes países que han quedado arrasados. Es decir, lo que está pasando ahora en el Líbano. Es verdad. Sin embargo, hay buenas noticias en cuanto al Líbano, porque ayer hablaba el primer ministro del Líbano junto al gran muftí del Líbano. Y las declaraciones fueron contundentes. Además, llamando a la mesa de diálogo Israel, la cooperación extrema con Israel, la expulsión del embajador iraní del Líbano y la pena de cárcel y la persecución a los grupos extremistas y la razzia que van a hacer en cuanto a los pasaportes falsificados que han encontrado en el Líbano y todo esto. O sea, por primera vez en el Líbano, en 40 años, se está hablando de atacar directamente desde el gobierno libanés a los grupos extremistas. En este contexto que estamos analizando sin tener una bola de cristal, que efectivamente hubiera un ataque masivo, que quedara todo el poder de guerra iraní destruido, ¿qué pasaría con el Estrecho de Hormuz? ¿Quién pasa a administrar el Estrecho de Hormuz? Bueno, ya que Europa no quiso tomar parte en nada de esto, siendo uno de los principales afectados. El más afectado. Exacto. Bueno, tendrán que rendirle cuentas al señor Trump. Porque Estados Unidos será el que quedará administrando ese paso del Estrecho de Hormuz. Entonces, Groenlandia, Panamá, Estrecho de Hormuz. No, Panamá no. Recuerda que ahora llega hasta el Ecuador. Bueno, por eso, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Es el Estrecho, el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz. Bueno, recuerda lo que era el Imperio Británico en el siglo XIX. Sí, bueno, todavía quedan restos como las Malvinas. Sí, pero ya el Imperio Británico no es. Sí, bueno, pero quedan las Malvinas. De hecho, en el ya sur. Ni siquiera la Armada Británica, porque la Armada Británica hoy es una caricatura a lo que era incluso cuando Guerra de Malvinas hace apenas 40 años. Sí, claro, que todos las recordamos. Era muy chiquito, pero recordamos. Así es. Sí, éramos muy niños. Pero recordamos. Pero nadie. Pero eso, el control de los mares. Y de hecho, eso está... El control de los mares, el control geopolítico... Bueno, es que el control del geopolítico va de la mano del control pero de los geopolítico mares. Me refiero también lo que hay ahí, recursos. Exacto, aun cuando a nivel de recursos, hoy, al día de hoy, a Estados Unidos no le interesa tanto el Medio Oriente por recursos. Bueno, ¿por qué? Si ya los tiene aquí. Okay. O sea, se preparó, caso, Estados Unidos estratégicamente, nos guste o no nos guste, se preparó para hacer una guerra allá. Claro, ¿no? Y se ha preparado además
para la visión de país de los próximos 50 o 100 años. Eso está claro. O sea, claro, de esta zona de influencia desde Groenlandia, no hasta el Ecuador, esta zona de influencia desde Groenlandia hasta el sur. Sí, hasta la Tierra del Fuego. Hasta el sur. Porque ya Lula también dijo que en vista de lo que estaba pasando con Estados Unidos, América Latina se tenía que armar. Sí, que era el próximo. Claro. Yo no sé si tú lo leíste. Sí, por supuesto. Pero claro, también Lula hace una declaración de ese nivel en un Brasil que no lo está haciendo ahora, en un Brasil que tiene más de 60 años haciendo esto, claro. Porque Brasil es la potencia de América Latina. Claro, es la gran cuenca amazónica. Claro, no, y la potencia, o sea, es el país más poderoso de América Latina. Bueno, solo con el territorio, con los millones de habitantes y con la parte que tiene de la Amazonia, que ahí debe haber cualquier cantidad de minerales y de tierras raras. Claro, y además que recuerda, o sea, Brasil es el único país que tiene en sus fuerzas armadas cuentan con una fábrica de aviones. Claro. Y que no solamente están ensamblando y fabricando aviones para Brasil, sino para la exportación. Ahí están los tanqueros, los aviones tanqueros. Brasil es la cuenca amazónica y es una importancia que se da por descontada porque es el país de la región más importante. Entonces, por eso te digo, también en las declaraciones de Lula son exageradas en el sentido que ya Brasil lo es. Quizás lo está anunciando. Claro, pero lo es además porque Brasil fue un imperio hasta hace 100 años. Sí, claro, sí, todavía hay príncipes y condes. Así es, y Brasil tiene esa visión, como la tienen los Estados Unidos. Sí, es la visión imperialista. El destino manifiesto de los Estados Unidos también lo tiene Brasil. Tal vez Brasil con un toque más romántico al estilo de los rusos por su cuestión de carácter imperial y todo esto. El de Estados Unidos es más geopolítico, más político, pragmático, porque nunca ha sido una monarquía. A ver, Brasil es un continente en sí mismo. Así Brasil históricamente ha tenido una manera de resolver sus conflictos a lo interno, donde nadie se entera. Tal cual. Es decir, ellos tienen una manera de abordar los conflictos internos y externos. Así es. De una manera muy que tú te dejas ver que ellos saben lo que son, la fuerza que tienen y el imperio que representan. Sí. Porque es su manera. Cada vez que hay un conflicto interno, lo resuelven internamente. Nadie se entera. Por eso, porque tienen clara su visión como país. Sí, geopolítica y geoestratégica. Una visión a futuro, un destino manifiesto, como te decía, como los Estados Unidos. Y se ven a sí mismos, como te dije, a 50 años, a 100 años, dónde estará el país, qué va a necesitar el país. Además que Brasil es un país con instituciones muy sólidas. Y gobierne quien gobierne. Las instituciones sostienen el país. No, y hay dos cosas que son sumamente claves e independientes, que son la Cancillería brasilera. Que es de un nivel. Sí. Y las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Siempre, gobierne quien gobierne, están alejados de ese grupo político o esa cabeza que esté en la presidencia. Eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos, como venezolanos, que reconstruir nuestra propia institucionalidad. Claro, y primero tenemos que aprender a ser ciudadanos. Y tenemos que reconstruir. Mantener instituciones. Porque la gente habla de soberanía, de democracia, de independencia. Nada de eso lo hay si no hay instituciones serias. Eso es lo que yo siempre digo. Lo primero que tenemos que plantearnos como venezolanos es la construcción de instituciones sólidas que nos permitan poder entonces hablar con vehemencia y con seguridad de soberanía, de democracia y de muchas otras cosas que nos hacen falta, aún siendo un país geopolíticamente importante, un país petrolero, un país minero, un país que tiene gas, que tiene recursos, que tiene agua. Yo siempre recuerdo a nuestro gran geógrafo Cunil, que deberíamos repetir algunos de esos programas, que me decían, la primera vez que yo vine a Venezuela y que hice una visita y recorrí todo el país por tierra, me di cuenta que aparte de los recursos naturales, de la gente talentosa, un país que tiene agua por los ríos caudalosos. Sí. Las cuencas hidrográficas de Venezuela. Y me dijo, y luz todo el año. Así es. Parece algo básico, pero el tener agua y tierra fértil y luz, todo el año. Y tierra fértil, este es un país maravilloso, que no le va a faltar nunca nada. Y aquí estamos con las cuencas hidrográficas mejores del mundo, con luz todo el año, pero perdiéndose, con petróleo,
con gas, con minerales, con tierras raras, y pare usted de enumerar. Así es. Pero tenemos que hablar de instituciones. Sí, ciertamente. Y nosotros tenemos que adoptar incluso el apellido Montesquieu y aprender de la separación de los poderes, de sostener a esas instituciones, porque más que de democracia, en este país tenemos que aprender a hablar de república. Y de instituciones. Claro, es que las instituciones son las que sostienen una república. Claro, por eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser republicanos, que en eso es lo que nos tiene una ventaja de 250 años los Estados Unidos con el resto del continente americano. Claro, lo que pasa es que cuando tú le dices... Que ellos son más una república que una democracia. Nos está viendo a alguien y tú le hablas a un ciudadano que nos está viendo de que necesitamos ser una república, y a veces los conceptos y las mismas palabras son tan abstractas que se pierden. Cuando tú le dices a una persona que nos está viendo, que nos está escuchando, necesitamos instituciones sólidas. Los venezolanos tenemos que reconstruir el país y tenemos que tener instituciones sólidas. A partir de las instituciones sólidas, bueno, entonces nosotros podemos hablar de otras cosas. Pero por eso es que nosotros necesitamos, por ejemplo, una de las grandes cosas que hay que atacar en este país es reconstruir la educación. Claro. Aquí hay que reconstruir la educación, porque acá en los últimos 30 años, 40 años, la educación se ha perdido. Porque además no es solamente de este gobierno, del gobierno anterior. No, esto viene desde hace mínimo 40 años. Bueno, tenemos una oportunidad de oro, porque un cambio de era significa que hay que analizar a la luz de este momento todo. Cuando nosotros estudiamos bachillerato, en primer y segundo año de bachillerato veíamos una materia que se llamaba Formación Social, Moral y Cívica. Sí, que era fastidiosísimo. Sí, pero era la que nos enseñaba lo que eran las instituciones. Claro, que además era de alguna manera compensado, reforzada con las enseñanzas en casa. Es así. Y entonces se hacía una formación del ciudadano y del individuo muy sólido, porque lo que te explicaban en tu casa, más los valores de la casa, más estas materias básicas y una serie de otras cosas, por supuesto, que uno aprendía, pues uno le reforzaban permanentemente los valores. Exacto. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que seguir haciendo, que es el reforzamiento de los valores básicos del ser humano. Así es. Claro. Entonces, por eso es que hay que fortalecer la educación y a las familias. Claro, totalmente. Y a las familias, porque la educación es formación. El sistema educativo es formación, pero la educación realmente viene de casa. Claro, porque la educación formal te la dan los colegios, pero la formación y los valores te los dan en casa. Y es lo que siempre intentamos hacer desde Vale TV, porque digo que es la manera de transmitir valores y de transmitir cultura y educación de una manera informal, pero apoyar los valores que te deben estar dando en el colegio y en la casa. Es así, y por eso es que a mí me gusta siempre cumplir con las invitaciones de ustedes para poder educar y formar a esa gente a través de la Yo te lo agradezco mucho, porque no todas las noticias que llegan son ciertas. Así es. Y hay que tener especialistas para que en medio de una maraña noticiosa saquen las verdaderas noticias y las verdaderas informaciones, y poder con eso hacer un análisis del contexto global que nos afecta. Nosotros no estamos hablando del Estrecho de Hormuz o del conflicto en el Golfo Pérsico o de la guerra en Ucrania, porque no nos afecta al mundo completo, y yo no sé si la gente tiene la verdadera dimensión de lo que implica esta situación. Claro, es el efecto mariposa. ¿Qué pasa si no se termina la guerra en 2 días o 3 y esto persiste 1 mes, 2 o 3? Bueno, de hecho ya para terminar, yo desde hace unos días vengo hablando de algunas semanas más que puede durar este conflicto. Todo depende de mañana lo que haga Mr. Trump, cómo sea la respuesta sobre Irán. Pero sí, yo creo que esto no va a durar mucho tiempo más. Eso espero, por el bien de todos. Claro, esto no va a durar mucho tiempo más, bien sea porque se llegue a un acuerdo, que lo veo muy difícil, o bien sea porque sencillamente el señor Trump decida la tierra arrasada en Irán y ya, y terminó la guerra. Bueno, lo lamento mucho por las personas inocentes, que en todos conflictos son las que terminan pagando la situación y las decisiones políticas y militares, especialmente los niños de la guerra, lamentablemente. Es así. Pero bueno, amigos, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Jonathan, por habernos acompañado. Tendríamos que tenerte casi cada día para ir analizando el contexto. Así es. Así que, bueno, muchas gracias.
Y amigos, hasta la próxima oportunidad con un nuevo programa de Conversando. Gracias por la atención.